Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. De verdad, cada vez que veo crecer esta comunidad me siento más feliz y agradecida. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva, motivación y listos, por supuesto, para sumergirse en el chisme jugoso que les tengo preparado hoy. Porque sí, como habrán notado por ese título que les preparé con tanto amor, hoy vamos a hablar de salseo del bueno, del que nos gusta, del que nos pone a teorizar y a comentar por horas. Pero no cualquier salseo, no. No me rebajaría a traerles cualquier cosita. Hoy nos vamos a centrar en una de las parejas más queridas, fotografiadas, comentadas, analizadas, en fin, obsesivamente observadas del momento, Kanyaman y Diletta Leotta, bueno, más bien en la expareja. Asterisco redoble de tambores dramático asterisco. Ya sé, no me lo tienen ni que decir. Sé que muchos de ustedes, al igual que esta humilde servidora, suspiraban, babeaban y casi se desmayaban por verlos juntos. Eran la personificación de la perfección, un cuento de hadas moderno, un romance de película. El galán turco irresistible y la belleza italiana explosiva, era demasiado para procesar. Pero como suele suceder en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, la realidad a veces supera la ficción y, en este caso, oh, Dios mío, la supera con creces. Porque hoy no solo vamos a recordar los momentos más dulces, azucarados y empalagosos de su romance, esas fotos en yates, esas cenas románticas con vistas de infarto, esos viajes a destinos exóticos que nos hacían envidiar sus vidas, lo confieso. Yo también los envidié, sino que vamos a analizar en profundidad, con lupa y bisturí, las razones detrás de su ruptura. Vamos a diseccionar cada rumor, cada declaración, cada fuente cercana, que habló, y que probablemente exageró un poco las cosas, pero, ¿a quién le importa? Queremos drama. Vamos a hablar de las supuestas explosiones, que llevaron a la separación porque, seamos honestos, ¿quién no ama un buen drama con gritos y portazos? Y lo más jugoso de todo, los planes íntimos que la pareja tenía y que al parecer, nunca, jamás de los jamases llegarán a concretarse. Asterisco sonido dramático de violín asterisco. Prepárense, pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque este vídeo va a estar cargado de información, análisis, especulación, mucha especulación, porque al final, es lo que mejor se nos da, ¿verdad? Porque admitámoslo, cuando se trata de la vida privada de las celebridades, a todos nos encanta teorizar, imaginar, inventar, asterisco, y sacar nuestras propias conclusiones. Y yo no soy la excepción. Así que sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos a sumergirnos de cabeza en este drama amoroso que nos tiene a todos en vilo. Pero antes de empezar, un pequeño favor, un pequeño gesto de amor, un pequeño empujoncito para esta humilde creadora de contenido. Si eres nuevo por aquí, si acabas de descubrir este oasis de chisme y diversión, y te gustan los chismes de famosos, especialmente los jugosos, las noticias de actualidad, con un toque de drama, por supuesto, y los análisis profundos como este, bueno, profundos, digamos que lo intentamos, no olvides suscribirte al canal. Es totalmente gratis, no te cuesta nada, y me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. De verdad, cada suscripción me da un subidón de energía que me dura todo el día. Además, activa la campanita. No te toma ni 2 segundos. Así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos, porque les prometo que siempre tendrás algo interesante, divertido y, por supuesto, chismoso que ver. Ahora sí, manos a la obra. A desmenuzar esta historia de amor fallida. Recordemos un poco cómo empezó todo. Kanyaman, el galán turco que conquistó corazones y fantasías con su carisma, su sonrisa arrebatadora, su acento exótico y, admitámoslo, su atractivo innegable. Asterisco suspiro asterisco, y Diletta Leotta, la periodista deportiva italiana que enamoró a todos y a todas con su belleza, su profesionalismo, su inteligencia y su estilo impecable. Eran la pareja perfecta, la combinación ideal, el yin y el yang del mundo del espectáculo. Su historia de amor fue un torbellino desde el principio. Se conocieron supuestamente durante una campaña publicitaria, se enamoraron perdidamente, al menos eso es lo que nos hicieron creer, y en cuestión de semanas ya estaban comprometidos. Semanas. Ni siquiera les dio tiempo a conocerse de verdad. Pero bueno, ¿quién necesita conocerse cuando se tiene una química explosiva y un montón de flashes apuntando hacia ti?
Las redes sociales explotaron con fotos de sus viajes románticos, en yates lujosos, aviones privados y hoteles de 5 estrellas, claro, cenas a la luz de las velas, con menús carísimos y vinos aún más caros, y declaraciones de amor apasionadas, escritas por sus publicistas probablemente. Parecía que nada ni nadie podría interponerse en su camino hacia el altar. Creíamos en el amor verdadero, en él vivieron felices para siempre, en el final de cuento de hadas. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, seamos realistas, la felicidad no siempre dura para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a circular poco después del anuncio de su compromiso. Primero tímidamente como un murmullo sordo en los foros de Internet y en las redes sociales. Se les ve distantes, ya no se comentan las fotos, ¿será que hay problemas? Luego con más fuerza, con más descaro, en las revistas del corazón y en los programas de televisión. Crisis en el paraíso, la boda está en peligro, ¿se acabó el amor? Se decía que la presión mediática, obvio, la distancia de él en Turquía, ella en Italia, y las diferentes prioridades profesionales, él quería seguir actuando, ella quería tener un bebé, estaban pasando factura a la relación. Y lamentablemente para nosotros, los chismosos empedernidos, los rumores resultaron ser ciertos. Can Yaman y Diletta Leotta confirmaron su ruptura unos meses después, dejando a sus fans, y a esta humilde servidora devastados y con el corazón roto. Fue una tragedia. Un drama de proporciones épicas. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones detrás de esta separación tan repentina y dolorosa? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Aquí es donde empezamos a escarbar en la basura. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, léase, un peluquero, un camarero o un amigo del primo, la principal causa de la ruptura fue la explosión del temperamento de Can Yaman. ¡Boom! Al parecer, el actor turco, conocido por su carácter fuerte, apasionado y, bueno, digamos, un poco intenso, tenía dificultades para manejar la presión mediática, otra vez con la presión mediática, y las exigencias de la relación. Se dice que protagonizó varias discusiones acaloradas con Diletta, algunas de ellas en público, qué vergüenza, que terminaron por minar la confianza y el respeto mutuo. Gritos, portazos, platos rotos, el paquete completo. Pero no solo eso. También se rumorea, y aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa, que Can Yaman no estaba preparado para el compromiso que Diletta Leotta deseaba. La periodista deportiva, al parecer, tenía prisa por formar una familia, sentar cabeza, comprar una casa con jardín y tener 2 perros labrador. Mientras que el actor turco prefería seguir disfrutando de su soltería, de su fama, de su dinero y de sus abdominales de acero. Esta diferencia de prioridades, según algunas fuentes, que obviamente saben más que nosotros, fue otro factor clave en la ruptura. Y ahora llegamos a la parte más jugosa, a la joya de la corona, al chisme supremo, los planes íntimos que la pareja tenía y que, lamentablemente, nunca llegarán a concretarse. Prepárense para el drama. Se dice, se comenta, se rumorea, y yo lo repito sin confirmarlo, que Can Yaman y Diletta Leotta estaban planeando casarse en una ceremonia íntima en Italia, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Una boda de ensueño. Con vestidos de diseñador, comida deliciosa y mucha farándula. También estaban buscando una casa en común, donde pudieran formar su hogar, decorar a su gusto y construir su futuro juntos. Un nido de amor. Con chimenea, balcón y vistas al mar. Pero lo más sorprendente de todo, lo que realmente nos dejó con la boca abierta, es que según algunas fuentes que obviamente tienen contactos en el cielo, Diletta Leotta estaba planeando tener un hijo con Can Yaman. Un bebé. Un mini Can Yaman o una mini Diletta Leotta. Al parecer, la periodista deportiva siempre había soñado con ser madre y veía en el actor turco al hombre perfecto para compartir ese sueño. Incluso se rumorea que ya había empezado a tomar vitaminas prenatales y a informarse sobre los cuidados del embarazo. Estaba lista para ser mamá. Imagínense la escena. Can Yaman y Diletta Leotta, casados, enamorados y esperando su primer hijo. Sería la noticia del año, sin duda alguna. Todas las portadas del mundo estarían llenas de sus fotos. Pero lamentablemente ese sueño nunca se hará realidad. La ruptura de la pareja ha dejado a muchos con la sensación de que se ha perdido una gran oportunidad, de que se ha roto algo hermoso e irrecuperable. Una tragedia griega. Pero como dicen, el show debe continuar.
Can Yaman y Diletta Leotta han seguido adelante con sus vidas, cada uno por su camino. El actor turco se ha centrado en su carrera profesional, protagonizando nuevas series y películas, y mostrando sus abdominales, por supuesto. La periodista deportiva, por su parte, ha continuado trabajando en la televisión, con looks impecables, como siempre, y disfrutando de su soltería, o al menos, eso es lo que nos quiere hacer creer. Aunque su historia de amor haya terminado, el recuerdo de su romance perdurará en la memoria de sus fans. Can Yaman y Diletta Leotta siempre serán recordados como una de las parejas más glamorosas y apasionadas del mundo del espectáculo. Y quién sabe, quizás el destino les depare una nueva oportunidad en el futuro. Nunca digas nunca. Pero mientras tanto, nos toca conformarnos con los recuerdos y con la especulación. Porque, admitámoslo, nos encanta hablar de la vida privada de los famosos y sacar nuestras propias conclusiones. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman y Diletta Leotta volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin definitivo? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo lo que pudo haber fallado. Más allá de los rumores y las especulaciones, hay ciertos elementos que parecen claros y que podrían haber contribuido a la ruptura. En primer lugar, la presión mediática. Estar constantemente en el ojo del huracán con paparazzi siguiéndolos a todas partes, incluso en sus vacaciones privadas, y con la prensa analizando cada uno de sus movimientos, desde cómo se vestían hasta lo que comían, debió ser extenuante para ambos. Especialmente para Can Yaman, que no estaba acostumbrado a ese nivel de exposición mediática. Imagínense no poder ir a comprar el pan sin que te saquen una foto. Horrible. En segundo lugar, la distancia. Can Yaman y Diletta Leotta vivían en países diferentes, Turquía e Italia, respectivamente, y tenían agendas laborales muy apretadas. Esto dificultaba que pudieran pasar tiempo juntos y construir una relación sólida. La falta de comunicación, de intimidad física y de momentos de calidad, sin duda, pudo haber afectado negativamente su relación. El amor a distancia es difícil. En tercer lugar, las diferentes prioridades profesionales. Como mencioné antes, Diletta Leotta parecía estar más enfocada en formar una familia, mientras que Can Yaman prefería seguir disfrutando de su soltería y de su carrera profesional. Esta diferencia de prioridades inevitablemente generó tensiones y conflictos en la pareja. Querían cosas diferentes. Y por último, pero no menos importante, la personalidad de Can Yaman. El actor turco, conocido por su carácter fuerte, apasionado y, digamos, un poco impulsivo, no siempre es fácil de llevar. Sus cambios de humor, sus explosiones de ira y su necesidad de control, según algunas fuentes que parecen saberlo todo, fueron difíciles de soportar para Diletta Leotta. No todos podemos lidiar con un temperamento de estrella. En definitiva, la ruptura de Can Yaman y Diletta Leotta fue el resultado de una combinación de factores, tanto externos como internos. La presión mediática, a la distancia, las diferentes prioridades profesionales y la personalidad del actor turco, todos ellos jugaron un papel importante en el desenlace de esta historia de amor. Una pena. Pero como dije antes, el show debe continuar. Can Yaman y Diletta Leotta han seguido adelante con sus vidas y han demostrado ser personas fuertes y resilientes. Han aprendido de sus errores y han seguido persiguiendo sus sueños. Y eso es lo que realmente importa. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que la presión mediática fue la principal causa de la ruptura? ¿O creen que fue la diferencia de prioridades profesionales? ¿O quizás la personalidad de Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo. De verdad, quiero saber qué piensan. Además, quiero preguntarles algo más. ¿Creen que Can Yaman y Diletta Leotta tomaron la decisión correcta al separarse? ¿O creen que deberían haber intentado luchar por su relación? ¿Creen que podrían haber superado sus diferencias y haber construido un futuro juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Estoy ansiosa por leer sus opiniones. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la historia de amor de Can Yaman y Diletta Leotta, de su compromiso, de su ruptura y de los planes íntimos que la pareja tenía y que nunca llegarán a concretarse. Hemos analizado las posibles causas de la ruptura, como la presión mediática, la distancia,
las diferentes prioridades profesionales y la personalidad del actor turco. Y hemos especulado sobre el futuro de la pareja, preguntándonos si volverán a estar juntos algún día. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes y saber que les interesa. Gracias por estar siempre ahí, apoyándome y comentando mis vídeos. Son los mejores. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a verme y a escuchar mis opiniones. Gracias, gracias, gracias. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que pueden dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber lo que piensan de todo esto. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mis opiniones? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la ruptura de Can Yaman y Diletta Leotta? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si aún no están suscritos al canal, suscríbanse ahora mismo. Es totalmente gratis y me harían muy feliz. Además, no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre tendrán algo interesante que ver. Y también, si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares. Así me ayudarán a llegar a más personas y a hacer crecer mi comunidad. Cuanto más seamos, mejor. Así que ya saben, denle like, comenten, compartan y suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme nos une.